Alejandro se despertó en el suelo frío de una estación de metro en Barcelona, con la cabeza latiéndole como si un tren le hubiera pasado por encima. Y al abrir los ojos, vio a un hombre desconocido inclinado sobre él, preguntándole si estaba bien. Pero lo que más le impactó fue el anillo de compromiso en su propio dedo. Uno que no recordaba haber puesto jamás. El desconocido, Mateo, le explicó que lo había encontrado desmayado tras una pelea en un bar gay del barrio del Raval. Y que en su delirio, Alejandro había insistido en que se casaran esa misma noche en una capilla improvisada. Lo cual resultó en un matrimonio legal impulsivo que ahora los unía a ambos sin que Alejandro supiera quién era ese hombre. El shock lo paralizó. ¿Cómo había llegado a esto? Un estudiante de derecho de familia conservadora. ¿En una ciudad que apenas conocía? Alejandro se incorporó tambaleante, sintiendo el peso del anillo como una cadena invisible. Mateo, con su voz calmada pero firme, le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. Tranquilo. No es el fin del mundo. Podemos anularlo si quieres, dijo. Pero sus ojos oscuros revelaban una mezcla de preocupación y algo más profundo. Quizás curiosidad o incluso atracción. Alejandro, con 24 años, había venido a Barcelona para un congreso académico, escapando temporalmente de la presión asfixiante de su familia en Madrid. Su padre, un juez estricto, y su madre, devota católica, esperaban que siguiera el camino trazado, graduarse, casarse con una mujer adecuada y perpetuar la tradición familiar. Pero anoche, tras unas copas de más en un bar que había descubierto por casualidad, todo se había descontrolado. Recordaba fragmentos, risas, música electrónica pulsando en sus venas. Y luego, el roce accidental con Mateo en la barra. Mateo era un fotógrafo freelance de 27 años. Abiertamente gay. Que vivía en El Born. Un barrio bohemio donde la libertad sexual era norma. No excepción. Había intervenido cuando un grupo de homófobos ebrios acosaron a Alejandro. ¿Quién? En su confusión etílica, había confesado su atracción reprimida por los hombres. La pelea escaló. Un golpe en la cabeza. Y el blackout. Al despertar, Mateo lo había llevado a una capilla de bodas rápidas. Más un capricho turístico que un acto serio. Pero en España, con testigos y documentos, era vinculante. Alejandro sintió náuseas no solo por la resaca, sino por el pánico. ¿Por qué no me detuviste?, le espetó, apartando la mano. Mateo suspiró, cruzando los brazos sobre su pecho atlético. Estabas insistente. Decías que era tu única oportunidad de ser libre. Pensé que era un juego. Pero firmamos. Ahora, si quieres, vamos al registro y lo arreglamos. Pero Alejandro no podía. Volver a Madrid con un matrimonio gay anulado sería un escándalo, su familia lo descubriría. Y el secreto que había enterrado durante años saldría a la luz. Decidió fingir que nada había pasado. Pero Mateo, con una sonrisa ladeada, le dio su número: llámame si necesitas hablar. No eres el primero que se pierde en esta ciudad. De vuelta en su hotel, Alejandro se miró al espejo, quitándose el anillo y guardándolo en el bolsillo. Su reflejo mostraba a un joven de ojos verdes expresivos, cabello castaño revuelto. Pero por dentro, el conflicto rugía. Siempre había sabido de su orientación, pero la había negado por miedo.
En la universidad. Salía con chicas para aparentar. Asistía a misa los domingos. Y planeaba una vida normal. Ahora, este error lo confrontaba con la verdad. Llamó a su novia ficticia, Laura. Una amiga que cubría su coartada. Pero colgó antes de que respondiera. En cambio, marcó el número de Mateo. Solo para colgar de nuevo. El teléfono vibró, un mensaje de Mateo. Si estás confundido. Cena conmigo esta noche. Sin compromisos. La cena fue en un pequeño restaurante en el Gótico. Con velas y tapas. Mateo habló de su vida, huérfano de joven. Había luchado por aceptarse en una sociedad que, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Mi primer novio me dejó por presión familiar. Aprendí que la honestidad duele. Pero mentir duele más. Confesó Alejandro. Bebiendo vino. Se abrió un poco, mi padre me desheredaría si supiera. La conversación fluyó. Y por primera vez, Alejandro sintió una conexión real. No forzada. Pero al final de la noche, cuando Mateo se inclinó para un beso casto en la mejilla, Alejandro se apartó, murmurando excusas y huyendo al hotel. Los días siguientes fueron un torbellino. El congreso terminó. Pero Alejandro extendió su estancia, pretextando investigación. Se reunía con Mateo en cafés. Paseos por la Rambla. Discutiendo todo desde política hasta sueños rotos. Mateo lo desafiaba, ¿cuánto tiempo más vas a fingir? Alejandro respondía con ira, defendiendo su elección racional. Pero internamente, el conflicto crecía. Llamadas de su familia lo recordaban, vuelve pronto. Hijo, tu boda con Laura se acerca. Laura no existía como novia real, era una fachada. Una noche, en el apartamento de Mateo, rodeados de fotos artísticas de parejas diversas, Alejandro cedió a un abrazo, sintiendo el calor prohibido. No pasó nada más. Pero el beso que siguió fue una revelación y una traición a sí mismo. El regreso a Madrid fue inevitable. Alejandro dejó el anillo con Mateo, prometiendo anular el matrimonio a distancia. Pero en el tren, el peso de la decisión lo aplastaba. ¿Había sido un error o el inicio de algo? Su teléfono sonó, Mateo. No lo anules aún. Piensa en ti. Alejandro colgó. Pero las semillas de la duda estaban plantadas. De vuelta en Madrid, Alejandro se sumergió en la rutina como si Barcelona nunca hubiera existido. Clases en la universidad. Cenas familiares. Y planes para una boda que su madre organizaba con entusiasmo. Pero por las noches, los recuerdos lo asaltaban, la risa de Mateo, sus debates intensos, el toque fugaz que había despertado algo dormido. Ignoraba los mensajes de Mateo al principio. Pero uno lo rompió, vi una foto tuya en redes. ¿Estás comprometido con una mujer? Alejandro había olvidado una publicación antigua con Laura, posando como pareja. Respondió con frialdad, es complicado. Déjame en paz. La presión familiar escalaba. Su padre, el juez Ruiz, lo llevaba a audiencias donde se debatían casos de discriminación. Pero siempre con un tinte conservador. La familia tradicional es la base de la sociedad. Repetía. Alejandro asentía.
Pero internamente se rebelaba. Una tarde. En una reunión familiar. Su tío, un sacerdote, comentó sobre la plaga de la homosexualidad en las ciudades modernas. Alejandro sintió un nudo en la garganta, excusándose para vomitar en el baño. Esa noche, llamó a Mateo. Necesito verte, susurró. Se encontraron a mitad de camino. En Zaragoza. Un fin de semana robado. Mateo llegó con su cámara, capturando momentos espontáneos. Caminaron por la Basílica del Pilar, hablando de fe y duda. Yo dejé la iglesia cuando me di cuenta de que Dios no me odia por amar a un hombre, dijo Mateo. Alejandro, criado en misa diaria, luchaba, ¿y si es un pecado? La discusión se calentó, terminando en una habitación de hotel donde, sin cruzar líneas físicas, compartieron confesiones profundas. Mateo reveló una traición pasada, un ex que lo había denunciado a su trabajo por ser gay, costándole un contrato importante. Aprendí a no confiar fácilmente. Pero contigo es diferente. Alejandro confesó su plan, casarse con Laura para cubrirse, tener hijos y mantener affairs discretos. Mateo se enfureció, eso no es vida. Es cárcel. ¿Y qué hay de mí? ¿De nosotros? Alejandro se defendió, es realista. Mi familia me destruiría. La pelea escaló, con acusaciones de cobardía y egoísmo. Mateo se fue, dejando a Alejandro solo con su culpa. De vuelta en Madrid, Alejandro avanzó con la farsa. Anunció el compromiso oficial con Laura. ¿Quién? Sabiendo la verdad, aceptó por amistad, pero advirtiéndole, esto te matará por dentro. Semanas después, un giro inesperado, Mateo apareció en Madrid para una exposición fotográfica. Invitó a Alejandro, quien asistió a escondidas. Las fotos eran impactantes, retratos de parejas LGBT luchando contra prejuicios, inspiradas en su encuentro. Una, borrosa, mostraba a dos hombres en una plaza, evocando su momento en Barcelona. Alejandro confrontó a Mateo en privado, ¿por qué expones nuestra historia? Mateo respondió, porque es real. Y porque te quiero. Pero no puedo esperar a alguien que se esconde. La tensión culminó en una decisión impulsiva. Alejandro, abrumado, besó a Mateo en un callejón oscuro. Pero un flash los iluminó, un paparazzi, atraído por la exposición. Al día siguiente, la foto circulaba en redes sociales locales, etiquetada como fotógrafo gay en escándalo con estudiante. El pánico invadió a Alejandro. Su padre lo confrontó en casa, ¿es verdad? ¿Eres uno de ellos? Alejandro negó todo, alegando un malentendido. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Su madre lloraba, rezando rosarios por su alma perdida. Mateo, sintiéndose culpable, ofreció ayuda, diles la verdad. Yo estaré ahí. Pero Alejandro, aterrorizado, lo rechazó, vuelve a Barcelona. Esto es mi culpa. La traición dolió a Mateo, quien se sintió usado. En soledad, Alejandro reflexionó sobre el costo, su integridad por la aprobación familiar. Una llamada anónima agravó todo, un chantajista con más fotos,
exigiendo dinero o exposición total. Alejandro pagó con ahorros. Pero sabía que era temporal. El conflicto interno lo consumía. En terapia secreta. Admitió su orientación. Pero el terapeuta advirtió, reprimir te destruirá. Decidió confrontar a su familia. Pero pospuso. En cambio, contactó a Mateo para una última reunión. En un parque madrileño. Bajo lluvia torrencial. Se disculpó, te usé para explorar. Pero ahora sé que te amo. Mateo. Herido. Respondió, amor sin coraje no es amor. Se separaron. Dejando a Alejandro en un limbo de decisiones pendientes. Los meses siguientes fueron un infierno para Alejandro. La foto se viralizó en círculos conservadores. Y aunque su padre usó contactos para silenciarla, el daño estaba hecho. Rumores en la universidad lo aislaban, amigos lejanos lo miraban con lástima o desprecio. Laura rompió la farsa, no puedo más. Mereces ser libre. Alejandro. Solo. Enfrentó a su familia en una cena tensa. Soy gay. Soltó. Las palabras saliendo como veneno acumulado. Su padre se levantó. Rojo de ira, fuera de esta casa. No eres mi hijo. Su madre sollozaba, rezaremos por ti. Exiliado en un apartamento barato. Alejandro luchaba por sobrevivir. Perdió becas por escándalo moral. Y su tesis sobre derecho familiar parecía irónica ahora. Contactó a Mateo. ¿Quién? Desde Barcelona. Respondía con frialdad, necesitas tiempo solo. Pero el chantajista regresó. Exigiendo más. Alejandro investigó, era un ex de Mateo. Vengativo. Confrontó a Mateo por teléfono, ¿sabías de él? Mateo admitió, pensé que estaba en el pasado. La traición mutua profundizó la brecha. Alejandro decidió actuar. Denunció al chantajista a la policía, arriesgando exposición. El proceso fue agotador, con interrogatorios que lo obligaban a admitir su matrimonio impulsivo. Mateo testificó a su favor, viajando a Madrid. En el tribunal. Se miraron, el amor persistía. Pero herido. El chantajista fue arrestado. Pero el caso salió en prensa local, etiquetando a Alejandro como víctima de extorsión gay. Su padre, avergonzado, lo desheredó formalmente. En medio del caos, Alejandro encontró aliados inesperados. Un profesor progresista lo apoyó, ofreciéndole un trabajo en una ONG de derechos LGBT. Allí, conoció historias similares, jóvenes rechazados por familias, luchando contra prejuicios. Esto lo fortaleció. Pero el costo era alto, depresión, noches insomnes y la pérdida de su red familiar. Su madre lo visitaba en secreto, trayendo comida y lágrimas, te quiero. Pero tu padre. Alejandro la confrontaba, ¿y tú? ¿Aceptas esto? Ella dudaba, atrapada en su fe. Mateo. Meanwhile, enfrentaba sus demonios. Su exposición fue un éxito. Pero la culpa por arrastrar a Alejandro lo consumía. Decidió mudarse a Madrid temporalmente, alquilando cerca. Se reencontraron en un café neutral. Lo siento por todo, dijo Mateo. Alejandro. Maduro por el sufrimiento.
Respondió, yo también. Pero podemos intentarlo de verdad. Empezaron despacio, citas discretas. Terapia conjunta. Construyendo confianza. Pero la sociedad no facilitaba, miradas hostiles en la calle. Comentarios en redes. Un clímax llegó en una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol. Alejandro habló públicamente por primera vez, perdí mi familia por ser yo mismo. Pero gané libertad. Mateo. A su lado. Lo besó ante la multitud. Un acto de defiance. Pero esa noche, vándalos atacaron el apartamento de Alejandro, rompiendo ventanas con mensajes homófobos. ¿El miedo regresó? ¿Valía la pena el riesgo? Alejandro cuestionó todo. Llamó a su padre, suplicando reconciliación, soy tu hijo. El juez respondió, elige, tú, estilo de vida, o tu familia. Alejandro colgó, eligiendo a Mateo. Pero el precio era soledad familiar. Mateo. Supportive. Compartió su propia pérdida, mi familia me rechazó hace años. Sobreviví. Juntos. Planearon un futuro, anular el matrimonio impulsivo para casarse por elección real. Cuando estuvieran listos. Sin embargo, una traición final acechaba. La madre de Alejandro. En un acto de salvación, contactó a un grupo de terapia de conversión. Lo invitaron bajo pretexto de reconciliación familiar. Alejandro asistió. Solo para descubrir la trampa. Huyó. Confrontando a su madre, tanto me odias. Ella lloró, te amo. Por eso quiero curarte. El daño fue irreparable, cortó contacto. Con el apoyo de la ONG. Alejandro demandó al grupo de terapia ilegal, exponiendo sus prácticas abusivas. El caso ganó atención nacional, posicionándolo como activista involuntario. Mateo. A su lado. Documentaba todo con fotos, convirtiéndolo en un proyecto artístico sobre resiliencia. Su relación se fortalecía, mudaron juntos a un piso en Malasaña, barrio liberal de Madrid. Discutían planes, adopción futura, viajes. Pero las cicatrices persistían. Alejandro soñaba con su padre, despertando en lágrimas. Mateo lo consolaba, el tiempo cura. O al menos adormece. Un reencuentro inesperado ocurrió en el tribunal durante el juicio contra el grupo. Su padre presidía otro caso adyacente y los vio. Cruzaron miradas, el juez apartó la vista. Pero más tarde. Un mensaje anónimo, estoy orgulloso de tu coraje. ¿Era él? Alejandro dudó. Pero decidió no perseguirlo. En cambio, se enfocó en sanar. Terapia reveló sus miedos profundos, abandono, fracaso moral. Mateo confesó los suyos, temor a ser traicionado de nuevo. La sociedad evolucionaba lentamente. Amigos regresaron, disculpándose por su silencio inicial. Laura se convirtió en aliada, asistiendo a su boda simbólica con Mateo. Un compromiso renovado sin papeles. Solo promesas. Pero tensiones surgían, Mateo quería hijos, Alejandro temía repetir ciclos familiares. Discutían, ¿estamos listos para esa responsabilidad en un mundo hostil? Mateo insistía, el amor vence prejuicios. Alejandro. Cauteloso, pero el daño es real. Un punto de quiebre llegó cuando Mateo recibió una oferta de trabajo en Berlín. Ciudad más abierta.
Ven conmigo, propuso. Alejandro vaciló. Dejar España significaba abandonar esperanza de reconciliación familiar. Eligió quedarse, causando una ruptura temporal. Mateo partió herido. No puedo esperar eternamente. Alejandro. Solo de nuevo. Reflexionó sobre sus elecciones. ¿Había sacrificado demasiado por autenticidad? Meses después. Noticias impactantes. Su padre sufrió un infarto. En el hospital. Alejandro visitó, encontrando a su madre. ¿Él te extraña?, admitió ella. El juez. Débil. Murmuró, perdóname. Hijo. Fui ciego. La reconciliación fue tentativa, con conversaciones dolorosas sobre aceptación. Alejandro presentó a Mateo, quien volvió para apoyarlo. La familia se reunió en una cena incómoda, pero honesta. Su tío sacerdote bendijo: el amor es amor. La historia culminó en una boda real. Discreta. En Barcelona, donde todo empezó. Amigos. Familia reconciliada. Y aliados de la ONG asistieron. Alejandro. Mirando a Mateo. Juró: elegí el camino difícil, pero verdadero. Mateo sonrió: y yo te elijo a ti. ¿Con todo el costo? Pero en la quietud postboda. Alejandro se preguntó: ¿valió la pena el dolor? La sociedad cambió un poco por su lucha. Pero fue su decisión correcta. ¿O un sacrificio innecesario que podría haber evitado con silencio? ¿Fue la honestidad liberación o egoísmo destructivo?